Listo, ok, buenas tardes. Am, entonces estamos estamos en la cátedra pedagógica USB-VDA, ¿cierto? El tema que tenemos hoy pues para esta cátedra, ustedes ya saben que el tema general de la cátedra de este semestre es problemas y objetos escolares, que particularmente esta sesión pues tiene un título del cual ya vamos a hablar, título sobre el cual vuelvo en breve, es la imposibilidad de las lenguas extranjeras en la escuela nacional. Entonces, bueno, con esto insisto, les doy las buenas tardes y les agradezco pues por la asistencia. Hoy tenemos a dos expositores que, digamos, en esta temática en particular, pues uno podría decir pues que son como dos personas, no se puede decir que eran las únicas, pero sí dos personas que vienen trabajando fuertemente sobre esto, que ellos les van a presentar pues como, digamos, como una anticipación o un pedazo pues de su trabajo, sobre todo pues de sus tesis doctorales, que a mi modo de ver son muy importantes. Ya voy a explicar por qué. Entonces tenemos por un lado a Jorge Heriberto Murcia Yalí. Jorge, pues esta presentación es la que ellos me mandaron a mí, ¿cierto? No, tal vez hay más datos, ellos no quisieron dar más datos pues, de maestrías y eso. Pero bueno, Jorge es maestro de escuela primaria rural en la Secretaría de Educación de Antioquia, en Santa Rosa de Osos, con 19 años de experiencia en ese trabajo. Actualmente, esto lo anexo yo, pues es candidato a doctor en ciencias de la educación. Cada uno de ellos, una vez vayan a hablar, pues ellos van a poner el tema particular o el título particular de su trabajo. Entonces yo no lo voy a mencionar, simplemente ya lo verán con ellos. Bueno, en el caso de Jorge, pues él tiene unos intereses de investigación que tienen que ver con lo que se llaman políticas lingüísticas, a propósito de las dos conferencias de hoy, neoliberalismo, a propósito de las dos conferencias de hoy, y algo más que él llama pues educación rural. Y por otro lado tenemos a Julián Bedoya Giraldo, ¿sí? Julián es docente de lengua inglesa en el INEM, en la institución educativa INEM Felipe Pérez de Pereira, y también es candidato a doctor en educación, en ciencias de la educación, ambos, no, si dije educación, me perdonen, ciencias de la educación de la Universidad de San Buenaventura. Bueno, yo simplemente voy a comentar, es como para introducir el trabajo de ellos, como lo que yo puedo decir por ahora de este trabajo, que insisto, me parece muy interesante y novedoso en nuestro medio y muy importante, ¿cierto? Bueno, entonces, les había dicho que el título de la cátedra de hoy a mí me parece problemático y muy problemático, pues no solamente a mí, también, pues hace ya un par de semanas que estábamos hablando entre los dos expositores y estábamos con ellos dos, la profesora Viviana Escobar y yo, y precisamente digamos, de ese encuentro surge esta idea de que es muy problemático el título, por muchas razones, ¿sí? Digamos que el título no anticipa el contenido que los expositores quieren desarrollar. O sea, yo me imagino que ellos van a mostrar precisamente la insuficiencia del título. Por muchas cosas, pues, por muchas razones. Una razón es que ese operador ontológico que aparece ahí, es decir, esta modalidad ontológica, que es lo imposible o la imposibilidad, pues en realidad no cabe aquí, ¿sí? No cabe en lo que los ponentes nos van a compartir hoy. O al menos no lo hace, si no cabe aquí, si no nos acercamos juiciosamente al problema de lo posible y de lo imposible. Pero nosotros no nos tenemos por qué acercar a ese problema ahora, ¿sí? No, de hecho, no lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Yo solamente quisiera pues ahí insistir en algo, ¿cierto? Con esto de lo posible, lo imposible, lo contingente, lo necesario, como los cuatro grandes operadores ontológicos que digamos, el pensamiento conoce desde los griegos hasta acá, ¿cierto? Y sistematizados pues por Aristóteles. Solamente quisiera yo insistir en algo, y esto en lo que voy a insistir tiene, en cierto sentido, tiene que ver con el trabajo de Jorge y de Julián, aunque ellos no lo vayan a expresar de esta manera. Yo podría decir que desde el punto de vista dialéctico, de lo que llamamos lógica dialéctica, eso ya pues lo que los que hemos leído esto lo sabemos, sin hacer pues con mucho esfuerzo, lo vamos sabiendo, casi como una,
pues ya como, digamos, como un horizonte que tenemos siempre ante nuestros ojos. Desde ese punto de vista dialéctico, lo posible no es falso por no existir, ¿sí? Eso es una cosa importante. Y en esa medida lo que existe, es decir, lo necesario como modalidad ontológica, no es verdadero por existir, ¿sí? Una sociedad existente, realmente existente, en la cual se produzca el sojuzgamiento de algunos seres humanos, no es verdadera por ser existente, ¿sí? Al contrario, puede ser juzgada, críticamente juzgada, como falsa, ¿sí? En la medida, perdón que está mi perrita pues ladrando, en la medida en que introduce un padecimiento, digamos un padecimiento real en los seres humanos y claro también en otras especies y por supuesto también produce un daño irreparable a la naturaleza y en general al planeta, ¿sí? Así que una sociedad distinta a esa efectivamente no existe, ¿sí? Pero del hecho de que no exista no se sigue su falsedad. O sea, porque no sea real o no existente, no quiere decir que sea falsa. De ahí que precisamente es verdadera porque es posible. Lo que les quiero decir es que está este problema de lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente es realmente un problema, ¿sí? Y que en el título de la cátedra, pues tuvimos que ponerlo así, pero se puso de una manera que en realidad pues es poco rigurosa, vamos a decirlo de esta manera, se podría haber puesto de otro modo. Pero ya eso pues tuvimos la oportunidad de conversarlo pues entre nosotros. Ahora, ¿dónde se paran estos dos expositores? A mi modo de ver, ¿dónde están parados ellos dos? Tanto Jorge como Julián, ¿cierto? Pues como una síntesis. Pero a mi modo de ver, o sea, de esto se podría hablar mucho más extensamente, pero en términos simples, pues, o en rasgos muy cortos. A mí me parece que los dos, Jorge y Julián, están inaugurando un programa de investigación en Colombia, ¿sí? Todo un programa de investigación en Colombia que no se hace en Colombia, ¿cierto? Y esto lo saben mejor ellos que yo, ¿sí? Porque pues ellos se han movido, al menos Jorge, yo creo que Julián también, Jorge se ha movido, digamos, en esto que se llama, ¿cierto? Este tipo de investigaciones lingüísticas sobre las language policies, ¿cierto? Lingüísticas sobre las políticas lingüísticas, ¿sí? Y esto que ellos están haciendo no es eso, ¿sí? Es otra cosa. Digamos que ellos están sometiendo a la crítica rigurosa las famosas políticas lingüísticas, ¿sí? Las language policies. Nosotros, creo que la profesora Viviana y yo tenemos, pues la verdad, como el honor y la satisfacción de poder acompañar un par de proyectos doctorales que quieren llevar más allá el trabajo, realmente, más allá el trabajo sobre las políticas lingüísticas relacionadas con la enseñanza de las lenguas extranjeras, ¿cierto? Específicamente pues con el inglés en Colombia, ¿sí? Ambos trabajos, estos dos trabajos, cuestionan lo que aquí se ha llamado bilingüismo. Esto es una cosa que es muy importante y esto es lo primero que yo podría decir, ¿cierto? Y puedo decir otra cosa que divido en tres, ¿sí? Esa otra cosa es que hay tres rasgos, digamos decirlo así, tres rasgos analíticos y conceptuales que son comunes a Jorge y a Julián, ¿sí? Cada uno digamos, en su estilo, en su perspectiva, pero hay tres rasgos comunes. Primero, sin duda, pues hay una cierta influencia, ¿sí? Una influencia o estar influidos pues por los trabajos del profesor Thomas Popkiewicz, no dije mal, Popkiewicz, digámoslo así, y por su grupo de trabajo. El grupo de trabajo de Popkiewicz es un grupo pues, extenso, pues no es, digamos, un señor que ha impactado el trabajo de muchas personas. Y si nosotros lo fuéramos a pensar desde el punto de vista de clasificaciones disciplinares, ¿sí? Pues que no son como lo mío, pues quienes me conocen saben que a mí no me interesa mucho pensar estas cosas, ni soy el que más sé de estas cosas, pero si uno lo fuera a pensar desde el punto de vista de clasificaciones disciplinares, pues el trabajo de Popkiewicz y sus colaboradores, y en esta medida la influencia sobre el trabajo también de Jorge y de Julián,
tiene que ver con lo que el ámbito anglosajón llama pues currículo. Dejémoslo así, ¿cierto? Dos, también como la tradición anglosajona, ¿sí? Eh, Jorge y Julián parten o de Michel Foucault, ¿sí? O de algunos de sus lectores, incluidos, por supuesto, Popkewitz y compañía, ¿cierto? Y en esa medida ambos, tanto, bueno, no solo quiere decir que Popkewitz se interese solo en Michel Foucault, ¿cierto? Pero digamos, ha sido, nosotros de hace muchos años lo conocemos como un muy buen lector y ha trabajado, digamos, con ese aparataje, pues, digamos, Foucaultiano. Y en esa medida, pues, ambos se interesan en ese tipo de racionalidad de gobierno, ¿no? En ese modo de conducir o de conducción de las conductas de los individuos que, es, pues, que Foucault llamó neoliberalismo, sí, bueno, que Foucault llamó neoliberalismo a ese modo de conducir las conductas, ¿cierto? Ese sería un segundo punto. Y un tercer punto, en ese sentido también, los dos están interesados, uno podría decirlo así, eso creo que le puede mostrar muy fuertemente, de cierta manera, Jorge y de otra manera también Julián, en las relaciones entre vida, sea lo que sea el concepto de vida, y ya ahí hay problema biopolítico, sin duda, lenguaje o lengua. Ajá. Lenguaje y lengua aquí hay que, no son lo mismo, obviamente, pero tenemos que entenderlo en cierto sentido de modo indistinto, entre vida, lenguaje y poder. ¿Sí? Así que los trabajos de Jorge y Julián hacen en cierto sentido, lo que hacen en cierto sentido, más bien ellos en cierto sentido llevan a cabo lo que uno podría llamar, creo que es un término también ambiguo, ¿cierto? Porque muchos utilizan esta expresión, pero llamar una teoría crítica del lenguaje, que también es una teoría crítica de la lengua, ¿sí? En este caso de las políticas lingüísticas, ¿cierto? Particularmente en Colombia. Bien, ahora, cuando uno piensa en teorías críticas, digamos, del lenguaje, ¿sí? Sprachkritik, como diría alguna autora, digamos, comentadora de la teoría crítica de Adorno, la crítica del lenguaje es crítica del lenguaje de dominio, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de teorías críticas del lenguaje, obviamente uno puede ubicar las teorías también en la misma lingüística o incluso en la semiótica, podría uno decirlo también, Bakhtin, por ejemplo, pero también en la filosofía, ¿sí? Y en la filosofía, pues, también hay distintas orientaciones respecto a una teoría crítica del lenguaje, ¿sí? Está la filosofía del lenguaje anglosajona como crítica del lenguaje, ajá. Y ahí habría que explorar qué significa crítica en esa, habría que explorarse qué significa crítica en esa tradición, pero está la teoría crítica de la sociedad, ¿sí? Y en esa medida, una teoría crítica de la sociedad como crítica del lenguaje, insisto, del dominio. O sea, uno en la tradición encuentra, pues, no sé, Adorno, Marcuse, Benjamin, etc. Ahí también hay otra manera de entender la teoría crítica. Entonces, dense cuenta, desde el punto de vista de la lingüística, la semiótica, hay teorías críticas del lenguaje, eso que llaman, por ejemplo, algunos análisis crítico del discurso. En la filosofía tradicionalmente también hay una teoría crítica del lenguaje que no es lingüística, vamos a decirlo de esta manera. Y también uno podría pensar en una tercera vía, esto se me ocurre a mí, pues no es que lo haya leído en alguna parte, pero sí es a lo que encuentro en mis lecturas en la sociología, es decir, una crítica sociopsicológica del lenguaje, ¿sí? Que podría, por ejemplo, recuperar lo que Norbert Elias llama, lo que él trabaja en torno a lo que él llama términos estigmatizadores. Esa sería una línea de trabajo muy hermosa, muy bonita y ya poco utilizada. O sea, ya hoy las ciencias sociales son pues mandadas a recoger y curiosamente, y a mi modo de ver, pues hay un montón de teorías, pues la ciencia social clásica mandada a recoger, hay un montón de teorías, a veces uno es indiscriminado, pues como de teorías incluso filosóficas, que de modo de ver es extraño. O sea, pues, para alguien que tiene formación filosófica como yo, pues me parece, digamos, extraño. Bueno, entonces básicamente eso es lo que vamos a encontrar en el trabajo de ellos, ¿cierto?
una teoría crítica, una crítica de lo que llamamos políticas lingüísticas en Colombia en torno a la enseñanza del inglés. Cada uno a su manera. Entonces, ahora sí les doy la palabra porque pues, lo importante es que los podamos escuchar a ellos. Jorge, ese fue el orden que habíamos acordado y Jorge, vos comenzás y después sigue a Julián. Hola, un cordial saludo para todos. Pues soy Jorge Murcia y ya el profesor Juan David, quien es mi tutor, pues ha adelantado elementos importantes de esta exposición. A continuación, comparto. Y bueno, el tema que presento hoy, muy en línea con lo que pues, en línea con lo que el profesor Juan David mostró, es la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia, pues no como una imposibilidad, sino más bien como un proyecto que es del orden transnacional y que produce ciertos tipos de sujetos en la escuela, pues en Colombia. Soy candidato a doctor en ciencias de la educación, ya lo había dicho el profesor Juan David. Tengo pues 19 años de experiencia enseñando en escuelas rurales, en primaria específicamente, y una de las asignaturas que allí tengo que impartir es inglés. Hay una pregunta que sale detrás de este tema que estoy presentando, pues alrededor de la enseñanza de lenguas, y es, ¿qué es lo que hay realmente detrás del proyecto de la enseñanza de lenguas extranjeras, en este caso la lengua inglesa, en Colombia? Lo primero que hay que aclarar es que, bueno, para responder a esta pregunta, lo primero que hay que aclarar es que no estamos frente a digamos, a la enseñanza de algo que es meramente lingüístico, no estamos frente a la enseñanza de un idioma como aparataje lingüístico meramente, sino que detrás de esto que nosotros vemos que es enseñanza de lenguas extranjeras, existen unos objetivos que son del orden, digamos, del orden global, que se mueven hacia lo nacional, y pues en lo nacional ya encontramos que pues hay algo que es más particular, que es lo regional y lo local, pues llámese a nivel departamental y a nivel de escuela, finalmente como lo más local. A través de esos objetivos que son institucionales del orden global, entonces lo que yo desarrollo, en mi trabajo doctoral es que se fabrican, se producen ciertos tipos de sujetos a través de la enseñanza del inglés, pues que utiliza las políticas lingüísticas como los documentos centrales para ello. Entonces, a tener muy en cuenta esto que aparece aquí resaltado en fucsia, y es la fabricación y la producción de ciertos sujetos. Ya les mostraré cómo se producen y cuáles son los que hemos descubierto que aparecen en todo este, digamos, en todo este proyecto que digamos que se compone de muchas políticas lingüísticas que se juntan. Volviendo sobre el hecho de que cuando hablamos de la enseñanza de lenguas, no es meramente un tema de un aparataje lingüístico o el inglés con objetivos meramente comunicacionales. Aparece algo que me parece súper importante, y es que se considere el bilingüismo o el multilingüismo como lo que es normal, en los estados soberanos. Entonces, digamos, en un informe muy amplio que le entregan un conjunto de autores a la UNESCO en el año 1993. Ese conjunto de autores son de la Federación Mundial de Asociaciones de Lenguas Modernas. Este grupo lo que hace es que le dice a la UNESCO, miren, hay tantos estados en este momento que tienen cierta cantidad de lenguas oficiales. O sea, por ejemplo, bueno, hablemos de Europa o sí, digamos del norte de Europa. Y hay otros que tienen más de 2 lenguas, o sea, que tienen 3, 4 o 5 lenguas. Entonces dicen, si esto es lo normal, se pregunta uno, ¿qué es lo anormal? O sea, aquí ya empezamos a encontrarnos con un asunto de clasificación como una norma restrictiva que incluye a unos y que excluye a otros, que incluye a quienes aprenden 2 lenguas o más y que excluye a quienes no tienen acceso a ello. Entonces, me parece muy, muy importante que desde este informe empecemos a mirar este asunto, lo normal y lo anormal.
cuando nosotros empezamos cuando hacemos un recorrido desde lo global y nos trasladamos a lo nacional, al ámbito nacional en Colombia, si bien hay muchos documentos, que nos muestran que la lengua, digamos que el inglés como lengua extranjera tiene un poderío, tiene, digamos, una dominación sobre cualquier otra lengua. Entonces nos encontramos con que este documento de los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras, que son pues digamos un documento de mucha importancia para la escuela, digamos para los procesos formales de enseñanza, nos damos cuenta que aparecen elementos que ya indican que justamente la enseñanza del inglés se desliga de ser meramente un asunto comunicacional, apareciendo entonces que cuando los estudiantes se preparan con el inglés, entonces obedecen o pueden afrontar las exigencias de un mundo que es globalizado, o que el propósito, digamos, o que otro de los propósitos es que los estudiantes sean capaces de comunicarse, pero que tengan unos estándares internacionalmente comparables, y que digamos, que ese buen nivel de inglés hace posible el acceso a unas oportunidades del orden laboral, educativo, que al final se convierten en, digamos, en mejor calidad de vida para quienes tienen acceso pues al aprendizaje del inglés. Entonces, ya en lo global vemos que lo normal es que se hablen 2 o más idiomas, y ya en lo nacional lo que nos indica es que esa normalidad o esa posibilidad de acceder al inglés ya se convierte en posibilidad de insertarse al mundo moderno, globalizado, a un mundo que digamos, que ofrece más oportunidades. Esto pues tomado desde el Ministerio de Educación Nacional, solamente pues como por traer una cita de este documento. Hay mucha más literatura que se enfoca en esto, pero he querido tomar que es un documento clave para la enseñanza de las lenguas extranjeras en Colombia, o en este caso, pues el inglés. Y ya si seguimos bajando, por decir así, o cambiando de nivel, y nos movemos a lo que son condiciones, a las condiciones más locales, o sea, que están, digamos, en la escuela como tal. Entonces, encontramos asuntos como déficit de maestros competentes en la enseñanza de lenguas extranjeras, lo cual está acompañado de falta de materiales escolares, un déficit en la infraestructura física, pero mayormente un déficit de docentes que entiendan que la enseñanza de lenguas, extranjeras es parte de una racionalidad de gobierno neoliberal, es decir, para la conducción de las conductas. Si uno entonces hace como ese recorrido desde lo global, luego pasa a lo nacional, y uno encuentra encuentra todo un argumento de que la enseñanza del inglés potencia o habilita, abre las puertas para acceder a unas mejores condiciones de vida. O sea, si uno hace esa lectura con un enfoque crítico, pero luego aterriza en la escuela y se da cuenta que las condiciones no son las que se buscan desde allá, desde toda esa infraestructura internacional, entonces aparece una desconexión de lo que tenemos en las aulas, en lo más local, frente a todo aquello que se predica desde lo nacional y desde lo global. Aquí, digamos, en estas relaciones que yo establezco, encuentro algo que, bueno, que aquí no lo desarrollaré en esta presentación, pero que es el fragmento, es decir, la necesidad de una enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia que sea desfragmentada, es decir, que esté desconectada desde los objetivos y las realidades donde se está llevando a cabo, digamos, todo ese paquete que ofrece lo que es el bilingüismo. Esta deficiencia en los recursos, pues que son de tipo material, digamos, a nivel de textos, falta de software, muchos otros elementos, digamos, elementos didácticos, por llamarlo de esta manera,
Cuando vemos esa deficiencia, más deficiencia de recursos humanos, es donde uno entonces empieza a encontrarle el sentido al proyecto grande que es global, enfocado en la enseñanza de lenguas extranjeras, en este caso el inglés como una lengua imperialista. Cuando nos encontramos con que faltan una cantidad de recursos, cuando encontramos que los docentes en el aula de clase desconocen la lengua, o sea, no son competentes porque de pronto no tienen la formación para enseñar un idioma, para enseñar un segundo idioma, cuando uno ve que el mismo docente ni se da cuenta, cuando no es capaz de siquiera inferir que la enseñanza del inglés obedece a unos objetivos de tipo global, entonces encontramos que el proyecto de enseñanza de lenguas extranjeras sí cumple la función para la cual hemos detectado en nuestros estudios, en nuestra investigación doctoral, sí cumple con el objetivo de crear ciertos tipos de personas. Entonces, si en la escuela falta todo eso, pero el proyecto global grande institucional muestra que hay unos objetivos muy bonitos. Entonces, si lo que muestra es algo muy contrario en la escuela, podemos hablar de ciertas categorías que le dan vida, que fortalecen el proyecto. Y estas categorías, voy a mencionar al menos 4 acá, que son insumos importantes para el neoliberalismo poderse desplegar ampliamente en la escuela. Tenemos la ilusión, la explotación, el miedo, la competencia que es contra otros y contra uno mismo. En relación con la ilusión, ¿por qué digo o cómo he encontrado yo que la ilusión es una categoría importante en este proyecto de enseñanza de lenguas extranjeras? En la medida en que cada vez que el estudiante y el docente mismo es sometido, digamos, o hace parte de todo ese esquema, de toda esa estructura para la enseñanza del idioma, tiene siempre la mirada en el futuro como la posibilidad de acceder a mejores posibilidades o acceder a un bienestar, tal como mencioné al comienzo que decía el documento de estándares básicos de competencias, la búsqueda de algo que es mejor. Entonces la ilusión aparece como algo súper importante en mi investigación, pues porque, digamos, es un rasgo que empieza a ser muy visible en el estudiante y en el mismo docente, independientemente de las condiciones, por decir así, precarias o condiciones de carencias de recursos, siempre hay la ilusión del bienestar por el mero hecho de estudiar inglés. La explotación, en segundo lugar, como una categoría también importante, es visible o se convierte en un rasgo tanto de docentes de inglés como de estudiantes de inglés en la medida en que pueden desgastar, emplear toda su fuerza en la búsqueda de todo aquello que está allá en el futuro como una forma de ilusión, en la medida en que puede ser desgastada incluso la misma vida de aquel individuo que se somete a todos estos procesos de aprendizaje del inglés. El miedo, una de las categorías también importantes, aparece en nuestro trabajo y pues el miedo es, digamos, es fundamental porque cuando hay la posibilidad de fracaso, cuando hay digamos, cuando en un proyecto puede existir la posibilidad de que el individuo vea el fracaso, el miedo es el que lo impulsa a trabajar fuertemente para evitar que ese fracaso no llegue, es decir, para que al contrario a eso llegue es el bienestar. Entonces el miedo es también fundamental en los individuos digamos, que están escolarizados de manera formal, aprendiendo una lengua. Y hay una competencia contra otros y contra uno mismo en la medida en que cada vez que el estudiante de lengua inglesa que se encuentra en el aula está buscando la manera de superar al otro en una competencia continua al tiempo que, digamos, en su interior yace digamos, un medidor que le dice
usted ha llegado hasta acá, pero tiene que llegar más allá. Entonces está compitiendo contra el otro y contra sí mismo para alcanzar las metas de un bilingüismo que lo que hace es explotarlo y que lo fabrica de múltiples formas. Estas 4 categorías no son las únicas que yo trabajo, pero sí mínimamente nos permiten ver cómo puede ser uno fabricado, el individuo, cómo puede ir siendo construido a través del proyecto de enseñanza de lenguas extranjeras con el inglés como lengua central, como lengua imperialista, que lo administra, que administra su vida. A esto que yo le llamo acá administración de la vida es a lo que como tesis le vengo trabajando, y es una política de la lengua. Si bien hay muchísimas políticas lingüísticas, y cuando hablo de políticas lingüísticas hablo de textos, hablo de libros, formas discursivas de múltiples maneras, distintas formas discursivas, aparece entonces una política de la lengua, que es la administración de la vida mediante la lengua, mediado todo esto a través de digamos, de la emisión incesante de políticas lingüísticas. Es, digámoslo así, digamos, es muy visible que a lo largo de décadas, desde que ha llegado la enseñanza de lenguas a Colombia, nos hemos podido encontrar con que se han emitido textos una y otra vez, y cada texto pareciera solucionar lo que el anterior texto ha dejado inconcluso. Como relato yo en alguna parte de mi trabajo, es una sucesión de eslabones, y cada eslabón con una debilidad. Y todos esos eslabones que tienen digamos, sus debilidades, al final lo que hacen es que forman una política de la lengua, donde al individuo en la escolaridad se le tiene, digamos, donde al individuo a través de la escolaridad se le tiene conducido todo el tiempo. Esta política de la lengua se ayuda de lo que yo tomo como infraestructura, un concepto a partir de Thomas Popkiewicz. Él desarrolla ese concepto de infraestructura para referirse a las instituciones que operan en conjunto para producir un tipo de ciudadano. Él lo dice así en sus múltiples trabajos. Dice, para producir un tipo de ciudadano que pueda estar acorde con, digamos, con el mundo moderno, dice él. Tuve también pues la fortuna de hablar estas temáticas directamente con el profesor Thomas Popkiewicz, con quien hice pues mi pasantía doctoral, y pues claro que sí, desde los diálogos con él, lo que desarrolla ampliamente en su trabajo es cómo el individuo es producido, pero él lo amplía desde otras esferas. Él no va solamente, digamos, él no va al campo de lenguas, pero él puede mostrar cómo desde el campo de la salud, desde el campo de, por decir así, desde el derecho, desde múltiples aristas se puede producir a un tipo de sujeto mediante la intervención de la vida del individuo, pues para que aparezcan esos rasgos en él. Entonces esta infraestructura, que es la suma de fuerzas institucionales, le llamo yo la suma de fuerzas institucionales para el mantenimiento de objetivos de largo plazo, producen a un tipo de persona. Estas, digamos, algunas de las instituciones que forman esta infraestructura para el caso de lenguas son el British Council, que es el Consejo Británico, una institución británica pues, que se ha encargado desde hace décadas para diseminar el inglés en el mundo, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que es un marco que nace en Europa, pero que se extiende a otras partes del mundo y que sirve como modelo para la enseñanza de lenguas, convenios internacionales con múltiples agencias y agencias para el desarrollo económico que han venido trabajando especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Toda esta infraestructura ha ayudado entonces a que la política de la lengua sea posible. Entonces ya pues en el sentido de la explotación, tengo que decir que la explotación es suavizada, tanto en el caso del maestro como en el caso del individuo estudiante. Suavizada, ¿por qué?
porque es una explotación que no se siente, es una explotación que se da como parte de la racionalidad neoliberal, que tiene como característica fundamental ser sutil en la manera en que administra, digamos, los deseos, en la manera en que administra la vida en sí del individuo. Entonces el maestro y el estudiante son explotados suavemente sin que se hayan podido percatar de ella, sin que se hayan podido, digamos, dar cuenta de que son llevados hacia el cumplimiento de objetivos del orden transnacional. Así que no es entonces la mera enseñanza de un código, de un código que tiene como propósito la comunicación entre individuos, sino la producción, reitero, de un sujeto que permita que la racionalidad neoliberal siga boyante, siga siendo apoyada y siga siendo tomada como, digamos, con beneplácito. Bueno, entonces cuando yo digo que no es la mera enseñanza de lenguas, sino que es la producción del sujeto, al hablar de producción debo abordar mínimamente que la producción no es más que un proceso que no es lineal, en el que pues, van emergiendo unas cualidades que son inesperadas, unas características que no se piensan. Cuando las políticas lingüísticas, digamos, se ejecutan o cuando se emiten, ellas, aunque en la racionalidad neoliberal se busca la explotación del individuo, el rasgo específico, el rasgo del estudiante no se puede prever desde ya. Así que entonces la producción no es la concreción de un proyecto que mire al futuro en el sentido de algo que sea visible. Entonces, y que por lo tanto pues, sea alcanzable o que sea construible. Es todo lo contrario. La producción equivale al encuentro con lo inesperado, lo cual indica que el individuo, digamos que del individuo y de los eventos, no puede esperarse algo en concreto, porque en dicho proceso no es posible pues develar las cualidades de algo que no se define por una linealidad o por una temporalidad. La producción, entonces, si bien si en la producción se determina cuál es la subjetividad que podría aparecer, si se garantiza entonces que el sujeto que emerge si pueda encajar como parte de la racionalidad, digamos, neoliberal o de la racionalidad o del sistema para el cual se pretende que funcione como una pieza clave. Y aunque no desarrollo aquí la idea pues, de currículo por el momento, el currículo es clave. Cuando el currículo de lengua se ejecuta en el aula de clase, empiezan a aparecer unos rasgos que tal vez no estaban planeados dentro de, digamos, dentro de toda la concepción que tiene el colegio respecto a qué quiere con el estudiante que está aprendiendo inglés. Hablando ya entonces, digamos más específicamente del miedo, del miedo y su relación con la producción del sujeto, abordando, digamos, el trabajo de Popkewitz y algunos otros autores con los que él ha trabajado de la mano ampliamente en Europa y en China, es preciso entonces reconocer que lo que produce al sujeto neoliberal en gran parte es el miedo. Y es un rasgo, este rasgo, aunque pareciera no mostrarse, puede ser identificado en el individuo cuando éste es expuesto a campos de fuerzas, donde hay relaciones entre la lengua, el poder y la vida. Lo dijo inicialmente el profesor Juan David Piñeres, debido a que la lengua, aunque es un ente administrado para forjar, digamos, un tipo de persona útil a la racionalidad neoliberal, se convierte también en un mecanismo que administra la vida y que expone al individuo a la posibilidad de enfrentar aquello que él nunca quisiera encontrarse en el camino, y es el fracaso. Esto medio lo mencioné anteriormente, pero aquí ya lo podemos ver un poquito más amplio. Entonces, en esa administración de la vida que yo expresé anteriormente, se interviene el deseo del individuo, lo cual hace aparecer el miedo. Sin embargo, en contravía a ese miedo aparecen pues también paralelamente otras formas para contrarrestarlo. Por ejemplo, los proyectos en los que se usa el futuro como una tecnología de la educación. Entonces, si bien hay un miedo al fracaso, se usa el futuro, se muestra la ilusión de futuro como una forma de contrarrestar todos los miedos y por lo tanto de esa manera se suaviza, digamos, la explotación a la que es sometido el individuo. Entonces, el problema que yo planteo aquí respecto al miedo también tiene mucho sentido
porque ese miedo no es visible. Y lo expresa Friedrich Lordon, quien dice que pues ese miedo no aparece así a primera vista, sino que se camufla en el constante intento individual e institucional por mantener la mirada en el futuro en cuanto a una alternativa de éxito. Entonces, por lo tanto, se debe advertir que esa política de la lengua que yo desarrollo como tesis de mi investigación doctoral centra sus objetivos en la búsqueda sin parar del progreso y del éxito. Otro asunto a tener en cuenta acá tiene que ver con lo que es digamos, la autoexplotación, que no es más que una forma productiva de usar la fuerza de la racionalidad neoliberal, se encamina al rendimiento económico a fin de garantizar que en todo despliegue de fuerza individual se fortalezca el sometimiento a la infraestructura, que ya mencioné que es la suma de todas las fuerzas institucionales, dentro de la cual se opera en aparente libertad. Eso sugiere, pues, entonces, una separación del individuo y la autonomía, lo que desdibuja que sus acciones, toda vez que se encuentran alineadas a objetivos del orden global, se hacen más coacción que cualquier otra cosa. Parecieran que están dentro de la libertad, pero lo que hacen es que ocurren como una forma de coacción. Ya el autor Byung-Chul Han nos dice de manera crítica que la forma en que en relación a que la libertad es explotada, nos dice que hoy creemos que no somos un sujeto sometido, sino que somos un proyecto libre. Para el caso del inglés incluso es muy notorio, o digamos es muy común decir que se es libre porque se aprende otra lengua. Entonces, sino que constantemente se replantea y se reinventa. Este tránsito del sujeto al proyecto va acompañado de la sensación de libertad. Pues bien, el propio proyecto se muestra como una figura de coacción, incluso una forma eficiente de subjetivación y de sometimiento. Es una de las características muy, digamos, importantes de la racionalidad neoliberal o del neoliberalismo, que somete y crea rasgos en el individuo sin que uno pueda percibirlo. El yo como proyecto que cree haberse liberado de las coacciones externas y de las coerciones ajenas, se somete a coacciones internas y coerciones propias en forma de una coacción al rendimiento y la optimización. Entonces, como conclusión se puede decir que la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia, pues que tiene como lengua central al inglés, tiene como objetivo central generar las condiciones necesarias para la producción del sujeto neoliberal. No es entonces la enseñanza del inglés como un mero código lingüístico lo que prevalece, sino la suavización de la explotación que se da en su enseñanza, es decir, en la administración de la vida. Estas son las referencias que he utilizado. Muchas gracias por haber escuchado con atención a la presentación. Listo. Entonces, Julián, tenés el espacio ya para que empieces. Bueno, buenas tardes para todos. Pues de antemano, muchas gracias por la asistencia a esta conferencia. Bueno, la conferencia se denomina Irrupción neoliberal en las políticas de bilingüismo, la imposibilidad de una educación bilingüe plural en la escuela colombiana. Esta conferencia se inspira o se basa en la tesis doctoral titulada Una configuración crítica de los fines de la educación bilingüe en lengua inglesa en Colombia, desde sus intersticios y focos de resistencia. En esta tesis se utiliza la metodología del análisis crítico del discurso, soportada en herramientas conceptuales Foucaultianas. El objetivo general de esta conferencia es demostrar, en primer lugar, cómo la racionalidad neoliberal imposibilita el fomento de una educación bilingüe plural en la escuela colombiana. Y, en un segundo lugar, busca revelar cómo esta racionalidad se promueve a través de prácticas discursivas. La conferencia se estructura en 3 momentos. En un primer momento, denominado anclajes conceptuales, se plantea el marco histórico que permite comprender el papel de la lengua inglesa como una lengua hegemónica potenciada por el neoliberalismo. En un segundo momento, llamado políticas de bilingüismo, la irrupción de la racionalidad neoliberal, se problematiza la visión eminentemente económica que permea las políticas de bilingüismo y el currículo en Colombia. Y en un tercer momento, llamado prácticas discursivas y subjetivación en la educación bilingüe en lengua inglesa,
se devela la forma en que se difunde la racionalidad neoliberal en los textos articulados a las políticas de bilingüismo vigentes en Colombia a través de 5 prácticas discursivas: pedagogía fitness, estética corporal, género, narrativa de superioridad de la raza blanca y una contradicción en torno a la explotación de los recursos naturales. Entonces, esta conferencia defiende la tesis de que estas prácticas discursivas fomentan el homo económicos neoliberal en los estudiantes de lengua inglesa. Todo esto nos da pie para hablar de los anclajes conceptuales. Philipson sostiene que la lengua inglesa pues, es fundamental para el capitalismo industrial y el orden económico y político global liderado por potencias hegemónicas como el Imperio Británico en el siglo XIX y Estados Unidos en la actualidad. Según Philipson, pues la lengua inglesa asume una posición hegemónica como lengua del neoliberalismo, gracias a su vínculo con este orden económico y político global. En ese sentido, Philipson plantea los conceptos de imperialismo lingüístico y lingüicismo para ilustrar las relaciones históricas que otorgan a la lengua inglesa su posición hegemónica. Philipson señala que el imperialismo lingüístico muestra que el devenir de la lengua inglesa como lengua imperial implica un proceso de acumulación de capital lingüístico similar a los procesos de acumulación de capital económico, político y cultural que constituyen el Imperio Británico en la época colonial y que hoy en día constituyen a los Estados Unidos como potencia hegemónica global. En relación con el concepto del lingüicismo, Philipson expone que es un complejo de ideologías, estructuras y prácticas utilizadas para legitimar, efectuar y reproducir una división desigual de poder y recursos, tanto materiales como inmateriales, que se sostienen sobre la base de la lengua. Entonces, el fenómeno del lingüicismo en Colombia, que es ampliamente difundido por las políticas de bilingüismo, se encuentra permeado por la racionalidad neoliberal y genera una jerarquía lingüística. Y en esta jerarquía se asignan más recursos y materiales a la lengua dominante. Entonces, para ejemplificar los fenómenos de imperialismo lingüístico y lingüicismo de los que hablamos, podemos citar el caso, por ejemplo, de la lengua francesa. Hace aproximadamente 3 décadas, tanto la lengua francesa como la lengua inglesa formaban parte del currículo y el plan de estudios de la mayoría de las instituciones públicas educativas en Colombia. Sin embargo, la educación bilingüe en lengua francesa, a pesar de ser una lengua de gran tradición de enseñanza en Colombia, pues salvo contadas excepciones en colegios que tienen modalidad de idiomas, pues prácticamente desaparece de los planes de estudio de las instituciones educativas públicas. Entonces voy a brindar un poquito de contexto histórico. Con la independencia de Colombia se establecen relaciones diplomáticas y económicas con Francia. En consecuencia, se fomenta la enseñanza generalizada de la lengua francesa como lengua extranjera a lo largo del siglo XIX. Ya en el año 1821, pues se oficializa la instrucción, tanto de la lengua francesa como pues la lengua principal y de la lengua inglesa. Y ya la ley de 1826 establece la obligatoriedad de la enseñanza tanto la lengua francesa como la lengua inglesa en bachillerato entre 2 y 3 horas. Rodríguez afirma que la enseñanza de la lengua inglesa en esa época, siglo XIX, no tiene la misma fuerza que la de la lengua francesa. Tanto en los gobiernos liberales como los conservadores, la lengua francesa se impone como la principal lengua extranjera de enseñanza. Bueno, entonces viene un evento que es la Segunda Guerra Mundial, donde el panorama político y económico global pues sufre un cambio radical, trascendente. Toda Europa se encuentra sumida en una profunda crisis como consecuencia de la guerra y su objetivo es reconstruir su economía, lo que lleva a dejar de lado un poco las relaciones con América Latina. Los Estados Unidos, por su parte, se consolidan como una potencia económica, política y cultural. Es así como los estados que hacen parte de América Latina, que componen de América Latina, incluido el Estado colombiano, comienzan a acercarse cada vez más a los Estados Unidos, con el fin de fortalecer sus relaciones políticas, económicas y culturales. Por consiguiente, a partir de este periodo, la lengua inglesa se va transformando cada vez en una lengua de prestigio y poder económico, y la lengua francesa comienza paulatinamente a perder su influencia. Ya en los años 60, la lengua inglesa se fortalece aún más gracias al acuerdo que se llama Alianza para el Progreso, que va de 1961 a 1970, firmado entre los países de América Latina y los Estados Unidos. Este programa comprende una serie de ayudas económicas, políticas y sociales por parte de los Estados Unidos como una estrategia política para contrarrestar el avance del comunismo en el marco pues, de la Guerra Fría. Entonces, es así como el Ministerio de Educación, mediante la reforma 1962, suprime la lengua francesa de los grados 6º, 7º y 8º.
y reduce su enseñanza a 3 horas en los grados 9, 10 y 11. Entonces hay una afectación significativa de la enseñanza de la lengua inglesa, de la lengua francesa. Y a partir de 1974, pues la lengua francesa entra en un periodo de altibajos. Por ejemplo, el decreto 080 establece la enseñanza de una sola lengua extranjera, una sola a nivel de toda la secundaria, y las instituciones educativas pues tienen la autonomía de decidir cuál. Pues debido a la cercanía pues con una potencia como los Estados Unidos, pues se elige de forma masiva pues la enseñanza de la lengua inglesa. En consecuencia, la lengua francesa va desapareciendo significativamente digamos, de las instituciones políticas educativas. Sin embargo, debido a la visita del presidente francés en 1979, el presidente Valéry Giscard, el presidente Julius Iturbide firma el decreto 1313 con el cual restablece la enseñanza obligatoria de la lengua francesa, pero en los últimos 2 años de bachillerato, estos 10 y 11. Y luego viene el decreto 1002 del 24 de abril de 1984, en donde se establece un nuevo plan de estudios para la educación preescolar, básica y media vocacional. Y este decreto pues reinstaura la enseñanza de una sola lengua extranjera durante los 6 años de bachillerato y se le otorga autonomía a las instituciones públicas educativas para la elección de la lengua a enseñar y bueno, se vuelve a elegir de forma masiva la enseñanza de la lengua inglesa. Y esta autonomía se refuerza con la Ley 115 de febrero 8 de 1994 o lo que conocemos como Ley General de Educación, donde se le otorga a las instituciones públicas educativas la facultad de elegir la lengua extranjera que se debe enseñar, pues lo que produce la adopción de la enseñanza de la lengua inglesa, lo que en consecuencia lleva a la casi desaparición de la enseñanza de la lengua francesa en las instituciones públicas educativas de bachillerato. Aquí es importante señalar que la lengua francesa pues nunca ha sido percibida en Colombia como una lengua enfocada al logro económico. Se la ha considerado más bien como una lengua de gran riqueza cultural, lingüística e histórica asociada con valores republicanos. En ese sentido, Valencia, aquí traduzco, afirma que el término bilingüismo adquiere una connotación particular en el contexto colombiano, pues se utiliza comúnmente para referirse exclusivamente al bilingüismo español-inglés, no hay otras lenguas, español-inglés, mientras se pasa por alto otras dimensiones del multilingüismo y la diversidad cultural. Y esto trae como consecuencia pues la estigmatización, primero, de las lenguas indígenas, que ni se mencionan en las políticas de bilingüismo, y luego pues de la enseñanza de otras lenguas modernas como el caso del francés. Entonces, este silenciamiento de la lengua francesa invita a reflexionar sobre la situación aún más crítica de la educación bilingüe en las lenguas indígenas. Por lo tanto, es relevante analizar la influencia de la racionalidad neoliberal en la configuración de una jerarquía lingüística donde se observa la hegemonía de la educación bilingüe en lengua inglesa, la marginación de otras lenguas internacionales, pues como el francés, y el total silenciamiento de la posibilidad de una educación bilingüe complementaria en una de las tantas lenguas indígenas presentes en el territorio colombiano. Entonces, eso nos da pie para hablar un poco de la irrupción de la racionalidad neoliberal en las políticas de bilingüismo. Y aquí es relevante citar a Foucault. Foucault define el concepto de neoliberalismo como un conjunto de prácticas económicas y políticas que surgen en las décadas de 1970 y 1980. El neoliberalismo, como sabemos, pues enfatiza la responsabilidad individual y el mercado como un mecanismo principal para organizar la sociedad y busca minimizar la intervención estatal en los asuntos económicos. Entonces, Foucault indica que el neoliberalismo es una forma de gubernamentalidad que busca moldear el comportamiento de los individuos en lo que él conceptualiza en homo economicus. Foucault considera el homo economicus como un sujeto cuya conducta se orienta a incrementar su competitividad, es un individuo empresario de sí mismo, esto es que evalúa racionalmente sus propios riesgos y orienta su conducta en los diferentes ámbitos de su existencia desde una perspectiva económica, incluso en la esfera de la vida privada. En consecuencia, nos encontramos con lo que Foucault denomina la economización de la totalidad del campo social. Entonces, desde la racionalidad neoliberal, los conocimientos, al estar asociados al beneficio económico y a la acumulación de capital, pues se consiguen con mercancía. Y aquí es relevante citar el concepto de escuela neoliberal de Christian Laval. Entonces, Christian Laval propone el concepto de escuela neoliberal para señalar cómo la institución se convierte en parte esencial de la empresa. En el modelo de escuela neoliberal, los estudiantes se piensan como capital humano, de ahí que esos estudiantes estén sujetos a un currículo con un plan de formación orientado a solucionar las necesidades del mercado. En este modelo de escuela neoliberal, pues se fomentan valores como el consumo, la competencia social, el individualismo, entre otros valores propios de la racionalidad neoliberal.
Entonces, los orígenes de la irrupción de la racionalidad neoliberal en el Estado colombiano se pueden rastrear de forma literal en el documento Los lineamientos curriculares para el área de idiomas extranjeros, que se emiten en el año de 1929. Entonces, en dicho documento se resalta la importancia de aprender, o con el enunciado, la lengua internacional más en plan las tecnologías. 2 puntos, el inglés. O sea, no existen otras lenguas. Se tiene ahí en cuenta solamente el inglés, pues desde las políticas de bilingüismo. Entonces, este enunciado es revelador, pues enfatiza ya exclusivamente la formación bilingüe en una única lengua, la lengua inglesa, dejando en evidencia un silencio absoluto respecto a la posibilidad de una educación bilingüe en otras lenguas. Entonces, en este sentido, Cárdenas señala que la irrupción de la racionalidad neoliberal en las políticas de bilingüismo se establece como condición para la puesta en marcha, ojo con el título de este programa, Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, Inglés como Lengua Extranjera, una estrategia para la competitividad. Entonces ya el nombre de este programa sugiere una total instrumentalización de la educación bilingüe en lengua inglesa enfocada en objetivos pues eminentemente económicos destinados a satisfacer la demanda pues del mercado global. Entonces, si ustedes observan en la parte inferior de la diapositiva, pues el objetivo nos dice que pues, este programa tiene como objetivo formar ciudadanos que puedan comunicarse de forma eficiente en lengua inglesa, permitiendo pues que el país participe activamente en los procesos de economía global y en la apertura cultural con estándares comparables a nivel internacional. Entonces, nótese que el fragmento presenta la premisa neoliberal de que la competencia en el mercado global es el objetivo principal de la sociedad y que el dominio de la lengua inglesa es esencial para tener éxito en este mundo globalizado. Entonces aquí de nuevo se evidencia la instrumentalización de la lengua inglesa, la cual se encuentra regulada por unos estándares globales, con el fin de cumplir con las necesidades del mercado global en relación con la certificación de la competencia comunicativa en lengua inglesa. Los estados con tendencias políticas y económicas neoliberales como Colombia adoptan un documento que se llama Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, MCR. Este documento es creado en el año 2001 por el Consejo de Europa y este documento pues tiene como propósito establecer un marco común para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas extranjeras en toda Europa. No obstante, con la difusión de la lengua inglesa como lengua global de forma masiva, pues la adopción del MCR para la certificación de la competencia de la lengua de mención se ha convertido en una práctica común masiva de muchos estados, ¿cierto? Y en diversas industrias como la educación, el turismo, los negocios, la tecnología. Entonces, para ejemplificar, en la parte inferior de la diapositiva, ustedes pueden observar los nombres de 2 de los exámenes de certificación de competencias en lengua inglesa más reconocidos a nivel global, que son el IELTS del Reino Unido y el TOEFL de Estados Unidos. Exámenes estructurados a partir de estándares, de los estándares del marco común europeo. Esos exámenes son presentados a nivel masivo por personas con intención pues, de emigrar, el deseo, ¿cierto? De emigrar a Estados Unidos, a Reino Unido, Canadá, Australia, entre otros países. Y también son presentados por estudiantes que desean estudiar programas de pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado en los países de mención, incluso en países europeos que han estructurado sus programas de posgrado solamente en lengua inglesa. Entonces, esto implica que los estados articulados a modelo político y económico, cultural, neoliberal, pues no solamente privilegian la enseñanza a gran escala de la lengua inglesa, sino la certificación a gran escala de lo que ellos denominan certificación en competencias comunicativas en lengua inglesa, a través de exámenes pues, como el IELTS y el TOEFL. Entonces, esta tendencia limita la oportunidad de enseñanza, aprendizaje y evaluación de otras lenguas internacionales y locales, como ocurre en Colombia. Entonces, para contextualizar, me parece relevante citar el artículo de Christoph 2019, Local Problems and a Global Solution Examining the Recontextualization of CFR in Thai and Malaysian Language Policies. Está en el medio de la diapositiva el título. Entonces, donde se analiza la recontextualización del marco común europeo en las políticas lingüísticas de Tailandia y Malasia, una situación pues similar a la de Colombia. Entonces, el artículo sugiere que la adopción del marco común europeo por parte de los estados en mención promueve la difusión de la lengua inglesa al tiempo que afecta negativamente la diversidad lingüística y el plurilingüismo, ya que este marco se utiliza como punto de referencia para cumplir con las demandas de los mercados globales. Entonces, como resultado, se genera una creciente demanda de certificación de la lengua inglesa, lo que pues trae como consecuencia la reducción de los recursos y la atención que se prestan a otras lenguas locales, reforzando pues así las desigualdades sociales al crear una jerarquía lingüística. Entonces, en Malasia, por ejemplo, el plan de educación enfatiza la importancia del dominio de la lengua inglesa para el desarrollo económico y la competitividad global, muy similar a lo que pasa en el Estado colombiano.
Y tanto la Ley de Educación Nacional de Tailandia como el Plan de Educación de Malasia articulan los materiales de enseñanza y los programas de capacitación y certificación de la lengua inglesa con los estándares propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia. De nuevo, también una situación bastante similar a la de Colombia. Entonces, en el contexto colombiano, el Plan Nacional de Bilingüismo se articula en el año 2006 con el Marco Común Europeo de Referencia, esto con una asesoría del British Council, y esa articulación y asesoría nace en un documento que se llama Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera, inglés. Ahí solamente se está consiguiendo el bilingüismo en inglés. Entonces, también conocido como Guía 22. Entonces, estos estándares en gran medida son una imitación del Marco Común Europeo de Referencia. En esta Guía 22 se establece el nivel de competencia en lengua inglesa en 6 escalas, lo mismo que el Marco Común Europeo. A1 y A2 representa un nivel básico, B1 y B2 un nivel independiente, y C1 y C2 un nivel competente. Entonces, en su página 3, en estos estándares, se expresa lo siguiente. Entonces, en un mundo globalizado, el dominio de la lengua inglesa a un nivel avanzado es crucial, ya que brinda mayores oportunidades para aumentar la competitividad y la productividad. Entonces, el enfoque en la educación bilingüe en lengua inglesa en Colombia, evidenciado en la Guía 22, se centra en formar individuos competentes y competitivos. Esto, de nuevo, se traduce en la instrumentalización de la lengua inglesa orientada al logro económico. Y este enfoque contribuye a la formación de la subjetividad del homo económicos neoliberal en los estudiantes, pues un sujeto que, como ya se mencionó, piensa en todas las esferas de su existencia desde el cálculo económico. Y aquí, de nuevo, podemos citar, es muy relevante, de nuevo, citar a Foucault, quien define el concepto de subjetividad como la forma en que el sujeto experimenta su propio ser en un juego verdad. Entonces, desde Foucault, el concepto de verdad no se entiende estrictamente como un problema epistemológico en el que la pureza del conocimiento se opone a unos efectos coercitivos del poder sobre el sujeto, no. Desde Foucault, este concepto implica relaciones de poder saber que obligan a ciertas conductas y producen formas particulares de subjetividad. Entonces, los procesos de subjetivación se basan en relaciones de poder saber que se despliegan a través de prácticas discursivas. Entonces, desde una interpretación Foucaultiana, Bilge Ulker describe la configuración del sujeto que surge de su sujeción a las relaciones de poder saber que subyacen a las prácticas discursivas por la forma de la gubernamentalidad neoliberal. Este sujeto se caracteriza por ser exclusivamente homoeconómicos, es decir, un sujeto que racionaliza todas las esferas de su existencia desde una perspectiva económica. Entonces, esto ya nos permite hablar de la, digamos, de la materialización de las prácticas discursivas en el salón de clase y cómo esto promueve la subjetivación de los homoeconómicos. Entonces, en el contexto de la educación bilingüe en lengua inglesa, el salón de clase es el espacio donde se ejecutan prácticas discursivas que implican un proceso de subjetivación en los estudiantes. Entonces, según Foucault, estas prácticas discursivas actúan como mecanismos de poder saber que moldean la forma en la que los estudiantes experimentan su propia subjetividad. Entonces, las prácticas discursivas no son solamente un mecanismo de producción de enunciados, no. Las prácticas discursivas se materializan, se concretan en instituciones, en técnicas, en formas de comportamiento, en formas pedagógicas. Entonces, en ese sentido, los libros de texto se materializan como formas pedagógicas que están articuladas a prácticas discursivas que fomentan la racionalidad neoliberal en los estudiantes. Entonces, en consecuencia, el salón de clases se constituye como una zona de contacto entre los estudiantes y estas prácticas discursivas, generando un espacio en el que se llevan a cabo procesos de subjetivación mediante los cuales los estudiantes asimilan la racionalidad de lo económico neoliberal. Entonces, así pues, en la investigación doctoral que estoy desarrollando, que mencioné previamente, de la que se inspira esta conferencia, se aplica el análisis crítico del discurso, apoyan herramientas conceptuales Foucaultianas a una serie de textos enfocados a la educación bilingüe en lengua inglesa que están articulados a una serie que están articulados a las políticas de bilingüismo vigentes en Colombia, a los estándares propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia y a la Guía 22. Estos textos son en su orden las orientaciones y principios pedagógicos, currículo sobre inglés, el libro guía para la educación bilingüe en lengua inglesa para los estudiantes de grado 11, English Please, Students Book, Fast Track y Learn Great, y el libro guía para el profesor de inglés, English Please, Fast Track y Learn Teacher's Guide. Estos textos forman parte de una serie de libros que el MEN, en el marco del Plan Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional, entrega de forma masiva en el año 2016 a diferentes instituciones educativas públicas a nivel nacional, con el fin de fomentar la educación bilingüe en lengua inglesa, pues textos que están profundamente permeados por prácticas discursivas neoliberales. Entonces, en la investigación
se indican 5 prácticas discursivas de carácter neoliberal, las cuales son en su orden pedagogía fitness, estética corporal, género, narrativa de superioridad de la raza blanca y una contradicción en torno a la explotación de los recursos naturales. Entonces, en relación a la práctica discursiva de la pedagogía fitness, pues esta se centra en lograr un cuerpo delgado y una vida activa mediante ejercicio y dieta equilibrada. Entonces, esta práctica discursiva surge en los años 90 con la irrupción de la racionalidad neoliberal en las políticas educativas. Según Duarte, a través de esta práctica discursiva surge el nuevo mal estudiante, el estudiante obeso, y la obesidad se convierte como lugar de indolencia y la falta de carácter. Entonces, a nivel individual, esta práctica discursiva irrumpe en el cuerpo del individuo subjetivándolo, y a nivel colectivo fomenta un orden social basado en discriminación y exclusión. Entonces, la pedagogía fitness se concibe como una estrategia para promover un cuerpo competente y productivo, alineando sus objetivos con ideales fomentados desde la racionalidad neoliberal al promover el autocuidado, la autorregulación, con el fin de fortalecer la competitividad. Entonces, la pedagogía fitness en la educación es un ejemplo de cómo el poder se ejerce a través de la regulación y el control del cuerpo de los estudiantes. Entonces, ya yéndonos al texto, en la página 111, en la parte superior, de una cita en inglés, entonces aquí nos están diciendo, grandes partes del mundo se enfrentan a una crisis de salud. La obesidad va en aumento, especialmente entre los jóvenes. Esto se debe en parte al aumento de los estilos de vida sedentarios. Entonces, desde el nivel textual se atribuye la responsabilidad de la salud física exclusivamente al individuo. En ese sentido, la pedagogía fitness presenta un enfoque reduccionista y estigmatizante, ya que no aborda las condiciones macrosociales y estructurales que contribuyen a la obesidad y a otros problemas de salud pública. Entonces se relega la problemática solamente al individuo. De otra parte, pasando a la práctica discursiva de la estética corporal, aquí se privilegia, se celebra un prototipo de cuerpo delgado, tonificado y atlético como símbolo de autocontrol, disciplina y prosperidad. Entonces, aquellos cuerpos que no se ajustan a estos estándares, pues son marginados y estigmatizados, reproduciendo y perpetuando desigualdades y discriminaciones basadas en la apariencia. Entonces, vámonos a la página 110 del libro de texto. Entonces, aquí en el análisis textual, las imágenes vinculadas a frases como doing sports, riding a bike, sleeping for hours, drinking water, se asocian a cuerpos delgados, tonificados y de apariencia caucásica, ajustándose a una práctica discursiva que fomenta pues la estética corporal neoliberal. Otras posibilidades corporales, como los que hacemos nosotros de la gran mayoría del cuerpo social, que somos más gruesitos, más gorditos, pero sin embargo somos saludables, pues estamos totalmente silenciados. En relación con la práctica discursiva de género, en el libro de texto, en la página 76, se revela una práctica discursiva que promueve una visión tradicional y hegemónica de género. En esta página se observan las imágenes a un hombre blanco, a su izquierda, presentador de televisión con un cargo de mayor rango que la mujer reportera a su izquierda. Y a su derecha, perdón. Y en el medio hay un hombre de aparente ascendencia indígena, totalmente, digamos, de alguna manera está invisibilizado, su rostro está invisibilizado y se le muestra en una posición laboral inferior. Entonces, esta práctica de género está de alguna manera articulada con la práctica discursiva de la blanquitud. Entonces, vámonos a unas tablitas acá. Entonces, en las tablas 3 y 4 que ustedes observan en la diapositiva, pues hacen parte de un análisis, digamos, étnico de la totalidad de imágenes, de los libros, de los textos que se analizaron en la investigación doctoral. Entonces, en cuanto a imágenes, la tabla 3 relacionada con el género femenino, encontramos que se representan 94 imágenes de mujeres blancas, 29 mestizas, 12 negras, 4 indígenas, 4 asiáticas, 3 árabes y una imagen de una mujer de la India. La tabla 4, asociada con el género masculino, se indicaron 69 imágenes de hombres blancos, 13 mestizos, 8 negros, 5 indígenas, 5 asiáticos, 1 árabe y 2 de hombres de la India. Entonces, ya el esquema muestra un gran desequilibrio numérico en términos de la cantidad de imágenes que hacen referencia, digamos, a la raza, ¿cierto? A la parte étnica. En una gran diferencia, pues, entre la relación, la cantidad de imágenes vinculadas a mujeres y hombres blancos en relación con las imágenes que hacen alusión a otras minorías étnicas.
Entonces también esto muestra que el contenido visual de los textos English Please está permeado por una práctica discursiva racista que subrepticiamente fomenta una narrativa de superioridad de la raza blanca. Entonces vámonos a la página 86 y 102. Entonces aquí se evidencia, por ejemplo, la representación de individuos blancos asociados a escenarios que hacen referencia a la convivencia social, acontecimientos románticos, actividades recreativas. En contraposición, las personas de ascendencia africana, pues exceptuando las imágenes 3 y 5, son plasmadas en situaciones de aislamiento y vinculadas a un ámbito laboral subordinado y escasamente remunerado. Entonces, Taylor Méndez señala que las imágenes en los libros de texto enfocados en la educación bilingüe en lengua inglesa relacionan el poder económico, el estatus social, la belleza con la raza blanca, mientras que vinculan la pobreza y las carencias sociales con las razas de otras minorías étnicas. Finalmente, en los textos English Please se encuentra una práctica discursiva en torno al medio ambiente, con una contradicción dialéctica, pues por un lado se promueve su explotación económica a gran escala con orgullo, destacando la riqueza del territorio colombiano en términos de recursos naturales, pero por el otro se argumenta a favor de la protección del medio ambiente. Entonces, en la página 141, traduzco, entonces nos están hablando del coltán. Entonces, es posible que no hayas oído hablar del mineral coltán, pero es un producto esencial en la producción de productos electrónicos, como los teléfonos móviles. Colombia está en una buena posición para explotar este recurso esencial y que bueno, el país cuenta con aproximadamente el 5% de las reservas mundiales del coltán. Entonces, en el fragmento, con tono de orgullo, se enuncia que Colombia es un territorio cuya vocación económica se orienta principalmente hacia la extracción a gran escala de sus recursos naturales. Entonces, ya esto orienta al estudiante de lengua inglesa a una narrativa de orgullo patrio por la riqueza mineral disponible en el subsuelo nacional, omitiendo, silenciándose fenómenos como el saqueo de los recursos naturales por las multinacionales y la explotación infantil. Entonces, en otras palabras, la práctica subyacente en el texto se centra en las posibilidades económicas en lugar de la protección ambiental. Entonces, aquí ya vamos a notar un contraste frente a esta visión. Entonces, en la página 141, revela, digamos, una posición favorable hacia la conservación ambiental. Entonces, traduciendo, entonces nos dicen en el fragmento que ustedes pueden ver en la parte superior, te voy a hablar sobre el impacto impacto ambiental en los desechos de teléfonos móviles. Entonces, aquí nos interrogan, ¿cuántos teléfonos móviles hay en tu casa? 2, 3 y 5. Entonces, nos están diciendo que a mayor cantidad de celulares en los hogares, pues mayor demanda de extracción del coltán y que esto ya tiene pues consecuencias ambientales y que, por ejemplo, las baterías de los teléfonos móviles, pues... Julián, ya estás pasado de tiempo hace mucho rato, hermano. Ya voy a terminar. Pero ya, pues, de verdad. Sí, ya voy a terminar. Siempre pasa lo mismo con vos. Sí. Entonces, el enunciado muestra que el hilo argumental en los textos plantea una contradicción dialéctica que busca transmitir a nivel individual la importancia de proteger y conservar el medio ambiente. Sin embargo, a nivel macro, promueve una racionalidad neoliberal que fomenta la explotación de los recursos naturales. Entonces, De Paula señala que en la era de la corrección ecológica, los cambios se mantienen dentro de los límites del orden gubernamental y la educación ambiental refuerza una visión institucionalizada de la naturaleza. Bueno, entonces en la página 141 se resalta de nuevo la orientación extractivista del Estado colombiano, respaldada por políticas económicas neoliberales. Entonces, en el enunciado visual se revela que a través de la educación bilingüe en lengua inglesa se busca inculcar en el imaginario de los estudiantes una narrativa unidimensional de la economía colombiana que prioriza una economía extractivista en detrimento de la protección del medio ambiente. Y esta realidad se refleja en la cita que ustedes ven en la parte inferior. Entonces nos están diciendo de nuevo que Colombia es el país que produce la mayor cantidad de esmeraldas para el mercado mundial, que estas gemas se encuentran en todo el mundo, pero que las esmeraldas colombianas son famosas por su alta calidad y que Colombia también es un gran productor de petróleo, es el cuarto en Sudamérica. Entonces, las referencias visuales y textuales a los recursos mineros en Colombia parecen favorecer más la promoción de una economía extractivista basada en la lógica de la racionalidad neoliberal, en lugar de fomentar una verdadera conciencia ambiental entre los estudiantes de educación bilingüe en lengua inglesa. Entonces, ya para finalizar, es en el salón de clase donde a través de prácticas discursivas que permean la educación bilingüe en lengua inglesa, donde se reproducen valores asociados a la racionalidad neoliberal
como la competencia, el individualismo, la productividad, entre otros. En este sentido, los salones de clase hoy en día se pueden pensar como verdaderas fábricas del homo económico neoliberal. Entonces, por lo tanto, es importante reflexionar sobre otras formas de educación bilingüe que fomenten un enfoque respetuoso hacia otras culturas y formas de concebir el mundo. Es posible proponer una educación bilingüe con puente lingüístico que promueva el enriquecimiento cultural, lingüístico y pensamiento crítico que vaya más allá de la motivación económica. Una formación bilingüe que reconozca en el enriquecimiento cultural, lingüístico y pensamiento crítico las principales razones para el aprendizaje, no solo la lengua inglesa, sino también de otras lenguas internacionales y locales. Y esto implica necesariamente una reconfiguración de las prácticas discursivas presentes en las políticas de bilingüismo y en el material didáctico asociado. Entonces, se requieren prácticas discursivas impregnadas de una racionalidad plural y alternativa en la prensa de las lenguas que vaya más allá de la racionalidad neoliberal. Muchas gracias. Listo, Julián. Pues insisto pues en que siempre te pasa esto con el tiempo para que lo tengas presente. Es que esto no Sí. es, pues no es un capricho pues que uno imponga ahí arbitrariamente. Listo. O Disculpas. sea, todo lo que te demoraste en tu exposición. Bueno, entonces abrimos el espacio para que los asistentes, panelistas, asistentes, todos los que quieran preguntar, pregunten a los dos expositores. Mientras van pensando la pregunta, yo te voy a hacer una que te dejó el profesor Alexander Hincapié, Julián. Él se tuvo que ir. Entonces él estaba viendo lo que vos estabas hablando, pues de esto de la raza, ¿cierto? Y él dice que de dónde sacaste esa categorización racial. Pues y cómo lo hiciste. O sea, a pesar de que vos mostraste unas imágenes, porque hay un problema con tu presentación porque son muchas cosas, ¿cierto? O sea, vuelve y Sí. juega lo mismo que ya habíamos hablado, pero bueno. Entonces, ya en la última parte, ¿cierto? Que mostraste pues el análisis de estas imágenes, él dice que eso es pura sociología espontánea. O sea, pues en última eso no es sociología. Decir que es sociología espontánea no es sociología, porque la sociología es un modo también de pensar sistemático y digamos de un proceder también científico, eso hay que decirlo. Pero esto es como cualquier cosa que a uno se le parece como raza o como género o como cualquier cosa, ¿cierto? Como si uno no pudiera pues poner en duda o en suspenso esto que todo el mundo está diciendo o habla, etcétera, ¿cierto? Entonces Alex te pregunta eso, pues yo simplemente paso pues como la pregunta, ¿cómo hiciste para categorizar eso y qué le parece que es sociología espontánea? A ver qué le puedes decir, enseguida le damos la palabra a la profesora, ya enseguida apenas respondas, si quieres responder de una vez y a Alex y le damos la palabra enseguida a la profesora Rosa María. Pues digamos que asumí el concepto de, pues, digamos, más como en términos étnicos, digamos, en lo que conocemos pues cotidianamente desde la parte racial, ¿cierto? Las categorías raciales de blanco, mestizo, indígena, negro. O sea que Alex tiene razón. La observación de Alex Sí, es excesivamente aguda, pero sí, pues aguda, pero es muy visible, sí, digamos, en el momento en que vos estás operando. sí, Es decir, no es lo que usualmente entendemos por negro, o sea, es una sociología espontánea, ¿qué es eso? sí, Lo que te lleva, lo que usualmente entendemos, lo que te lleva a hacer los análisis. La pregunta pues que haría Alex, ¿cierto? sí. Sí, pues desde un punto de vista sociológico, pues no podría en su momento como dar una respuesta. Digamos que me anclé fue digamos, en lo cotidiano de las categorías raciales. Eso, una sociología espontánea, Sí, lo que llaman. sí, Es decir, que hay que tener mucho cuidado con eso. sí, Sí, es decir, uno podría decir sociología espontánea o mero sentido común, ¿no? Con lo que la gente dice que es, mejor dicho, tu propio racismo es el que te lleva a ver razas de esa manera. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, profesora Rosa, mucho gusto tenerte por aquí y tienes la palabra. Y si puedes abrir la cámara, muy bacano también. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué Perdón, más? es que no sé, como que había desconectado el audio y no puedo poner el vídeo. Lo siento, Listo, no hay profesor problema, Juan David. no hay problema. Bueno, miren, mi intervención era la siguiente y no sé, no se trata tanto de decir que es sociología espontánea, la pregunta que yo, o sea, sobre un concepto que
a mí me hace un poco de ruido todo ese concepto del neoliberalismo. No porque, a ver, me hace un poco de ruido porque el neoliberalismo como teoría económica aparece más que nada en los años 80, 90, pues del siglo pasado, con la escuela de Chicago, con Milgram, bueno, en fin, ya sabemos todos un poquito la historia. Yo no sé si cuando están hablando todo el rato de racionalidad neoliberal, nos tendrían que estar hablando de racionalidad capitalista. Pues me parece un poquito un capricho hablar de neoliberalismo, porque mucho antes de que aparezca el neoliberalismo como teoría económica y teoría pues por ejemplo, incluso vinculada a las teorías liberales de Hayek, Nozick, etcétera, ya hay pues una racionalidad capitalista, ¿no? No sé por qué le cambiamos el foco, digamos, a lo que sería el responder a unas necesidades de un sistema económico productivo, ya sea un sistema económico productivo mundial y adaptado, pues, bueno, no adaptado, perdón, asumido en todos los países, a ponerle el nombre de pues del apellido de una teoría económica. No sé, yo sé que decir esto es neoliberal queda siempre muy bien, porque parece que decir es neoliberal ya resume todos los males que pueda tener, digamos, un pensamiento político, pero a mí me parece que se pierde el eje. Lo que creo yo es que igual que la política lingüística, en bilingüismo, bueno, que mejor dicho, como lingüista siempre he dicho que se tiene que llamar segunda lengua, no bilingüismo, pero bueno, esto ya es otra discusión. Responde más, pues digamos, a los intereses pues, de un sistema económico que no a los intereses de una teoría económica. Me parece que, no sé, no acabo de ver yo por qué se le llama racionalidad neoliberal. Era esta mi intervención. Y además, si ustedes se dan cuenta, perdón, quiero acabar de decir algo, todos los, digamos, todos los procesos de globalización, empezando, pues, por ejemplo, por el Imperio Romano, que pues extendió el latín como lengua, pues como lengua base, como lengua matriz para todas las partes del imperio, como pasó con el chino con Gengis Khan o como ha pasado con el proceso de globalización, es la extensión de un sistema político, lo que lleva después, digamos, a que una lengua adquiera digamos, este estatus pues este estatus de dominación y este estatus de ser la lengua vulgata, ¿no? La vulgata. Pero es el sistema económico y no es la teoría. Esto es un aporte que quería hacer. Pues muchas gracias. Gracias, profesora. Julián, Jorge, ¿algo para decir? Yo puedo decir pues del trabajo que vengo desarrollando y digamos el eje digamos, de lo que yo vengo haciendo cuando hablo digamos, cuando hablo de racionalidad de gobierno neoliberal, a lo que me estoy refiriendo es precisamente a la forma, por decirlo así, sistemática u organizada en la que las ideas, digamos, en la que las ideas para gobernar al individuo sean, por decirlo así, se han asociado. Entonces, yo personalmente en mi trabajo no hablo de teoría económica, sino de racionalidad de gobierno, porque es, digamos, el conjunto, digamos, es todo como el conjunto en el que yo puedo mirar las distintas maneras en las que la vida puede ser administrada, tal como lo dije, de forma suavizada. Entonces, no sé de pronto qué podría decir el compañero respecto a por qué nos dirigimos a racionalidad de gobierno neoliberal. Bueno, es que ahí toca hacer como una distinción entre lo que menciona la profesora que es capitalismo y el neoliberalismo. Por ejemplo, antes del neoliberalismo, pues después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década, iniciando los 80, está el modelo liberal, que era, digamos, capitalismo, pero digamos que de alguna manera en ese modelo político económico, al menos en Europa, pues se privilegiaba un cierto
digamos, estado de bienestar. Mientras que ya en las décadas de los 80s, los 90s, el neoliberalismo ya interviene directamente sobre el sujeto, ¿cierto? Ya lo que decíamos que en el caso, por ejemplo, de la lengua inglesa, pues ya los libros de texto nos están mostrando que contribuye a la formación de lo que Foucault llama homo economicus. Entonces, por eso nos parece, o en mi caso particular, me parece más preciso mencionar neoliberalismo que capitalismo. Neoliberalismo, entendido como un modelo político y económico que contribuye a moldear la subjetividad, en este caso los estudiantes. Julián, entonces él debe incluirse como parte del venido, hombre, yo, análisis y no, a propósito que, pues, que su vos y yo mirada nos debe incluirse conocemos, yo como soy evaluador de tu tesis de candidatura doctoral. Cuando presenté, pues, hoy la sesión, arranqué diciendo que valoro mucho el trabajo tuyo y el trabajo de Jorge, que creo que es un programa de investigación que hay que prestarle muchísima atención. O sea, creo que lo que ustedes están haciendo es maravilloso. Hay un señor Miguel aquí que me dice, Juan de Piñeres, qué fatal tu forma de increpar a los panelistas. ¿Cierto? O sea, no sabe la relación pues, que nosotros tenemos. Obviamente no tiene por qué saberla. Pero aquí viene obviamente yo estoy en el, digamos, también en el lugar de pasar el mensaje de Alex. ¿Sí? Y Alex me dice lo siguiente, él vuelve a escribirme lo siguiente. Pues él no está ya en este momento, pero para que lo veas, pues esto es interesante, porque además, al margen de este espacio, también estamos pensando en tu tesis doctoral. Pues en última, lo que nosotros queremos es que ustedes se doctoren. Me importa más eso que el espacio, de debo dónde decirlo. salió esa clasificación, porque si la clasificación la hizo él a ojo, él miró las imágenes y decidió esto es blanco, esto es mestizo, esto es indígena, esto es árabe, esto es aquello, esto es lo otro, eso es pura, lo que Santiago Castro llama pura sociología espontánea de la raza. Y si él lo que hizo fue una sociología espontánea de la raza, entonces él debe incluirse como parte del análisis y no, su mirada debe incluirse como parte del análisis y no mostrar como que el análisis es realmente... Puede mostrar que el producto del análisis es una clasificación espontánea de la raza, cuando justamente lo que está poniendo en cuestión es la clasificación racial. Eso es, pues básicamente el mensaje es ese. ¿Sí queda claro o no? Sí, profesor. Listo, ok. Básicamente es eso, pues. Para no... Ok, ¿quién más? Preguntas, comentarios. Augusto, bien puedas, hombre. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, muy bien. Vale. Bueno, no, en primer lugar, agradecerles a los compañeros por la presentación que hacen, que de alguna manera es un ejercicio que desde mi perspectiva tengo que leer a profundidad de cara a mis intereses también de rastrear un poco el concepto de racionalidad, no desde la perspectiva que ustedes lo han planteado, que es directamente neoliberal, sino desde la racionalidad tecnológica, que seguro tiene unas implicaciones allí, pero sí creo que me pone una tarea en términos de leer sus trabajos, sería bien interesante acercarme a ellos. Tengo dos preguntas para hacer frente a la elección que han hecho respecto a lo que produce la racionalidad neoliberal producto de las lenguas extranjeras. La pregunta tiene que ver por la elección de la polisemia. ¿Sí? En la exposición que hacía Jorge, escuchaba que esta racionalidad neoliberal produce el sujeto neoliberal. Esa es una opción. Pero que a la vez también produce un tipo de persona. Y luego, de más adelante, indicas que esa racionalidad produce tipos en plural de sujetos. ¿Sí? Pero que a la vez produce individuos y que de alguna manera, más adelante dices, produce tipos de personas. Pues eso que planteo es si la elección ha sido pues polisémica o pues por así decirlo, en términos de entender que lo que la racionalidad neoliberal produce es todo eso, ¿sí? O sea, individuos, sujetos, personas en plural, bueno, etc. Es como la pregunta.
o si es un asunto pues, derivado del ejercicio, más de la que hemos optado por una de esas acepciones, solo que en el plano de la conversa lo hemos puesto así con esa polisemia o esa variedad de conceptos para asociar. Y lo segundo, parecía a mi entender que la racionalidad neoliberal ya tenía claro qué iba a producir. Sin embargo, escuché la intervención, Jorge, que planteabas algo como que existía un tipo de subjetividad que podría aparecer. Es decir, no estaría sujeta a la positividad de la racionalidad neoliberal, sino que quizás le hace la fuga o el quite a cualquier pues, al dispositivo de la lengua extranjera. Por lo tanto, podría parecer otra cosa que no es lo que la racionalidad neoliberal quisiera. Serían como esas dos cosas. Lo primero es por la variedad de conceptos que asociamos al sujeto, creo que es que al tipo de cosa que produce la racionalidad neoliberal. Y la segunda es si queda abierta la posibilidad de que emerja una subjetividad distinta a aquella que la racionalidad neoliberal tiene fijada o quiere producir por vía de la lengua extranjera. Mil gracias. Gracias. ¿Cuál es que es tu nombre, perdón? Augusto. Augusto, gracias por las preguntas. Sí, podría parecer que hay una confusión en el uso de aquí, digamos, de múltiples términos, pero sí guardan, digamos, hay una lógica, digamos, que se sigue para que se hayan utilizado. Por ejemplo, una de las cosas que yo no afirmo en ninguna parte de mi tesis es la producción de individuos. De pronto, no sé si de pronto lo entendiste de esa manera, pero la producción de individuos es un asunto que yo no lo menciono, sino que más bien cuando me refiero a individuos, me refiero, por decir, a la persona como tal, al estudiante o al maestro o cualquiera que sea que esté operando como la persona, como aquel sobre quien van a aparecer unos rasgos. Entonces yo uso la palabra, por ejemplo, persona, desde la perspectiva de Popkiewicz. Él sí habla de producir ciudadanos y producir personas. Él habla en esos términos, pero cuando él lo hace referencia justamente, digamos, por todo el recorrido teórico que tiene, él hace una referencia a sujetos, a esos rasgos que también el compañero, a esos rasgos que aparecen desde la perspectiva Foucaultiana que también mencionó el compañero Julián, que es a lo que llamamos subjetividades o sujetos. Entonces, cuando yo hablo de individuos, me refiero, digámoslo así, a la persona como tal, y cuando hablo de individuos, cuando yo hablo de individuos me refiero a la persona como tal, y cuando hablo de sujetos me estoy refiriendo a los rasgos que aparecen en el individuo a partir, digamos, de las fuerzas o digamos de la relación lengua, vida y poder que ocurren en la enseñanza de lenguas. Respecto a que hay claridad de lo que se busca y no hay claridad en la racionalidad neoliberal, muy buena la pregunta, porque sí hay una cosa que tiene clara la racionalidad neoliberal, que incluso lo miramos desde las primeras diapositivas. Se busca un tipo de individuo que sea útil a la racionalidad neoliberal, en el sentido de que al ser su fuerza explotada, él se convierta en insumo de esa racionalidad. Sin embargo, lo que no hay claros ya son los rasgos específicos. Por ejemplo, en la racionalidad neoliberal, no, por ejemplo, digámoslo así, no hay un objetivo que diga vamos a buscar por decir, al sujeto del miedo. Uno lo encuentra haciendo un análisis donde, por ejemplo, el miedo es el insumo que le permite al individuo alejarse del fracaso, ¿cierto? Si hay un cierto miedo, entonces él puede buscar no fracasar. Puede que no exista, un objetivo que específicamente diga necesitamos que aparezca el sujeto de la ilusión.
se pone, por ejemplo, la noción de futuro como una tecnología, por decir, educativa, o digamos que sí, como una herramienta, por decir así, una tecnología pedagógica, más no se utiliza para que produzca específicamente al sujeto de la ilusión. Lo encuentra uno cuando en los análisis se da cuenta que hay una búsqueda permanente del éxito, independientemente de que este pueda ser logrado o no, cuando él puede mirar al futuro como un presente que está siendo desplazado todo el tiempo. Entonces, en este caso, pues esa es como la diferencia que yo podría hacer respecto de lo que está claro y de lo que no se tiene conocimiento. No sé si de pronto logro dar respuesta a las inquietudes, compañero Augusto. Sí, sí, claro, Heriberto, mil gracias. Es con gusto, compañero. Bueno, muy bien. Una cosa que yo quiero pues como comentar es que digamos, la intervención de la profesora Rosa Mari es muy importante. Yo creo que es una pregunta, es el tipo de intervención que cualquiera que se haga del lado de Foucault para hablar de neoliberalismo como racionalidad de gobierno debería enfrentar, ¿sí? O sea, eso no es tan fácil pues como hacer de eso una fórmula, que es lo que uno ve pues como en la mayoría pues de los que interpretan o leen a Foucault. O sea, es decir, lo que ella les pregunta me parece como central. Pero es una pregunta que yo creo que siempre deberíamos hacer a este tipo de posición, ¿cierto? Bueno, ¿quién más quiere preguntar? ¿Algún otro comentario? Viviana, profesora, tiene la palabra. Gracias, profesor Juan. Primero que todo, agradecerle a Julián y a Murcia la presentación que nos hacen, coincidir con usted, profesor, en la importancia del trabajo que ambos estudiantes están haciendo, coincidir con el profesor Alexander en la pregunta que hace y que agradezco, porque cuando se hacen esas preguntas siempre dan para pensar. Un trabajo doctoral nunca está terminado y la intención precisamente de ponerlos en lo público es que haya muchos oídos frescos y muchos ojos frescos frente a lo que uno lleva tanto tiempo revisando y que es posible ya no alcance a mirar. En esa medida, creo que no solamente debemos agradecer al profesor, a Rosa María y a todas las preguntas que han hecho, sino invitar a los estudiantes a ver en esas preguntas un gesto de respeto académico. Si no hubiese respeto por el trabajo que están presentando los estudiantes, no los escucharían y no les harían preguntas, les dirían que todo está muy bueno. Y eso a partir pues, de la incomodidad que pueda generar algún tono en torno a la interpelación, tal vez porque la academia no es necesariamente el espacio para, no necesariamente, pues no digo que sea tosco, pero digamos no es necesariamente el espacio para los aplausos, sino que cuando uno hace pública la palabra, cuando uno se expone, pues se expone no solamente contando lo que ha pensado, sino abriéndose, aperturándose para las devoluciones que hacen. Entonces creo que valoro profundamente esta cátedra que estamos haciendo con los estudiantes de doctorado, precisamente porque mostramos o intentamos mostrar un lado de la academia donde estamos listos y dispuestos a que el otro nos diga lo que nos está quedando bien, que es muy agradable, es muy chévere cuando a uno le dicen que está muy bien y no está tan chévere cuando le dicen que no, pero en lo no chévere es donde uno tiene posibilidades de crecer y de refinar el producto. Yo quisiera hacer una pregunta para ambos, y es una pregunta muy de revista, Rosa, pero creo que vale la pena hacerla, porque siento que ambos están usando palabras como fabricar sujetos, ¿cierto? Administrar la vida,
el profesor Piñeres mencionaba el asunto de la biopolítica, el gobierno, el sujeto al que uno está como inoculando, inclusive utiliza Julián en su trabajo, inoculando una ideología neoliberal, pero en términos de la línea de investigación en la que ustedes están trabajando, que es formación y subjetividad, pues la palabra subjetividad tiene un lugar muy importante, y yo no sé si cuando ustedes hablan de esa administración de la vida, de esa inoculación de una racionalidad neoliberal, están haciendo referencia a la subjetividad de la que se habla en la línea, o a qué están haciendo referencia, y cómo esa manera de nombrar tiene que ver precisamente con el objeto de estudio de la línea, porque digamos que valdría la pena precisar, puede que no para nosotros, puede que tal vez hoy no con mucha claridad, pero sí en los trabajos doctorales de ambos, pues cuál es el lugar de la subjetividad como un concepto en esa construcción que ustedes vienen haciendo, de modo específico por la manera en la que están nombrando como administración de la vida, insisto, como inoculación de unas formas de vida. Lo voy a poner en un registro más simple y para tratar de cerrar la pregunta. Si esta racionalidad neoliberal se está poniendo a circular en los estudiantes a los que llegan los profesores con la enseñanza de la lengua, pues en términos formativos el otro también tiene un lugar. Pues el otro no simplemente está recibiendo de manera pasiva el contenido del libro de texto o lo que los profesores de lengua inglesa les están diciendo, pero pareciera desde mi escucha que puede ser muy reducida. Además, pues seguramente no estuve hoy lo más atenta que puedo ser, pero no sé el lugar del sujeto en ese proceso de enseñanza, porque no logro percibir en su trabajo como que el estudiante también tenga ahí una postura activa. No sé, profe Piñeres, si lo dije bien, y si no, ayúdeme, porfa. No, muy bien puesto. Pues yo pienso, a ver cómo están, a ver si la entiendo la pregunta, profe. Pues, a ver. O sea, por un lado está esta idea de que, muy, en cierto sentido Foucaultiana, de que el sujeto es producido, ¿cierto? Y de que por tanto el sujeto es lo que digamos lo que marca el cuerpo, es decir, no es una cosa interior, ¿cierto? No es algo interior, sino que es siempre el pliegue de toda exterioridad, ¿cierto? Y eso está muy bien. Pero por otro lado está también pues como la idea de que hay algo que no solamente es el pliegue de eso exterior, ¿cierto? Ajá. Bueno, y la pregunta es si eso que no es si eso que es no el, o que no es el pliegue de lo exterior no es también producido, porque también va Foucault, pues sus trabajos de los griegos también suponen que uno se da un discurso o unas prácticas a sí mismo. Por tanto, todo sujeto, lejos de ser una interioridad, ¿sí?, es una relación de uno consigo mismo, es siempre una práctica. O sea, ya sea desde el punto de vista más paranoico de que el sujeto es producido, ya sea desde el punto de vista ético, estético, incluso dietético, de que uno se da a sí mismo prácticas. Es decir, siempre esa reflexividad no es nunca una interioridad, sino una práctica de uno consigo mismo. Y si uno se da prácticas, si uno se da preceptos para actuar según preceptos, esos preceptos nunca son un individuo, sino que son siempre, digamos, pues la historia social concretada en esos preceptos, ¿cierto? Pero la pregunta es muy buena, o sea, ¿qué hace la gente? O sea, la gente, digamos, pasivamente reproduce las normas, o qué hacen digamos, la gente que hace con eso. Es la pregunta que es para los estudiantes. Yo no sé si, bueno, para Jorge y para Julián, no sé si la entiendan de esa manera, porque otra manera de responder muy sencilla, pues decir, sí, eso es verdad, pero a mí me interesa la primera parte, ¿cierto?
O sea, eso es verdad, pero me entra la primera parte. Ahora, la otra parte de la pregunta es qué tiene que ver ese sujeto producido, es decir, como un campo exterioridad, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver eso con una línea digamos, de estudios doctorales que se llama de formación y subjetividad o subjetivación o lo que sea? Se llama subjetivación, es más fácil, pero se llama subjetividad, uno como que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, son preguntas, miren a ver ellos cómo argumentan eso, pero me parece muy bacana la pregunta, muy buena, o sea, siempre está eso ahí. Pero yo pues algo digamos, en mi caso yo sí respondería, no fácilmente, pero sí, pues muy con Foucault y muy con Giorgio Agamben diría, él sí, y ni siquiera, o sea, podría ir incluso el pragmatismo mideano, o sea, que son tradiciones completamente distintas, para decir que no hay, en realidad, cuando uno habla de interior y exterior, es una manera de hablar, ¿sí? Pero que no hay tal distancia metafísica o ontológica entre los dos momentos, son maneras de hablar porque no podemos hablar de ninguna otra. O sea, que eso que llamamos sí mismo no es más que un proceso es decir, la forma individual de un mismo proceso, que es un proceso social. Una cosa más plana, menos trascendente. Nosotros creemos que el individuo, que el sujeto, la pregunta pues ya gusta muy buena, ¿cierto? Como si individuo, persona, sujeto, pues Jorge mezcla esos términos en la exposición, eso es evidente, pues son categorías trascendentes. Si usted está parado en esta posición, se supone que usted quiere aplanar esas categorías. Bueno, la pregunta es esa, no sé qué. A ver, muchachos, ¿qué piensan? Jorge y Julián. Muy buena pregunta, pues. Igual que la de Rosa. Es que Rosa hace lo mismo que vos, Viviana, pero por el lado de la economía. ¿Sí? Entonces, bueno, que el neoliberalismo no es economía, es una racionalidad de gobierno, no es economía. Y eso dicen todos los Foucaultianos. Entonces, no, pero venga un momentico, ¿qué pasa pues con el capitalismo? Pero, ¿cierto? Con la economía misma, con las determinaciones económicas. Aquí está pasando lo mismo, pero por el otro lado, por el lado de la noción de sujeto. A ver qué pueden responder. Bueno, aquí la categoría, al menos en mi investigación, la categoría de subjetividad digamos, se piensa pues eminentemente desde Foucault. Entonces, desde Foucault la subjetividad no, digamos, no es un estado, no es una esencia, no. La subjetividad es más bien un producto, digamos, que se deriva de los efectos del poder, de las relaciones de poder, de saber y de las prácticas discursivas. Entonces, esas relaciones de poder, esas relaciones de saber, esas prácticas discursivas terminan moldeando el sujeto. ¿Y cómo se representa, digamos, esos mecanismos que subjetivizan a través de las técnicas, de las tecnologías del yo, por ejemplo, las normas? Entonces, que regulan y moldean la forma en que los individuos se perciben y se constituyen a sí mismos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los libros de textos de inglés, pues ya intrínsecamente hay unas prácticas discursivas Julián, que... pero Sí, perdón, espérate, yo que Viviana entiende muy bien eso, perdón, pues que sí, meta ahí. Pero digamos, sí. la pregunta por Viviana es, ¿qué pasa con las expectativas realizativas del individuo? ¿Sí? Con las expectativas de cada quien como individuo. Esa es la pregunta también que ella está haciendo, o no, Viviana, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa con eso? O sea, claro, ¿qué pasa con eso? ¿Vos cómo ves esa doble, digamos, esa doble manera de ver el problema del individuo? Que es un problema. Pues por eso te decía que Sí, seguimos hablando de eso, porque es un problema, eso no... es un problema, sí. Ajá. Pues las expectativas, digamos que, como decía la profesora Viviana que mencionó el término inocular, se van inoculando sin que, digamos, el individuo perciba a través de las macroestructuras, ¿cierto? Por ejemplo, esas estándares del marco común europeo, luego que se van bajando hacia la guía 22, que hablan, por ejemplo, de competencia, competitividad. Digamos que los sujetos, en este caso los estudiantes que están expuestos, en este caso a la enseñanza del inglés, pues no son conscientes, digamos, de todos estos valores, de toda esta construcción de pensamiento que les van, digamos, inoculando. Y bueno, pues esas estructuras pues van creando en el sujeto la expectativa de, pues en este caso, de los económicos. Digamos que si yo aprendo inglés voy a tener... Pero ¿Sí? mira, Julián, que precisamente cuando tanto tú como Murcia señalan, porque Murcia también lo dice de cierta manera, como que el sujeto no se da cuenta de lo que está pasando, el estudiante no se da cuenta, pues es poner al estudiante en un lugar
muy inferiorizado, como un ser humano que también trabaja sobre sí mismo. En tu trabajo tú hablas de que el poder no puede darse si no hay oposición, pero cuando anulas la oposición que el estudiante hace de esas expresiones, pues ahí hay como una vaina que yo no alcanzo aún a comprender, y ahí es donde va dirigida la pregunta, que el profesor Piñeres lo pone muy bien en torno a las expectativas que también tienen los sujetos. Es decir, cuando ustedes dicen que eso es inconsciente, que el sujeto no se da cuenta, y lo ponen en términos tan taxativos, sin dar espacio para la duda y sin dar espacio para que el sujeto ocupe un lugar, pues entonces realmente no es un sujeto lo que hay ahí, porque pues un sujeto también está en oposición, Sí. aunque tampoco sepa qué es oposición, si queremos ponerlo en términos de que, es que como tienen 15, 12, 7 años no se dan cuenta. Lo que, cierto, ahí estoy caricaturizando un poco, Bien, pero bien. ahí hay una línea, creo yo, que ambos tendrían que revisar mejor, y por eso preguntaba por el lugar de esas expresiones en una línea de doctorado donde precisamente nunca se ha mostrado, o por lo menos en mi perspectiva, a los seres humanos como alguien que no se dan cuenta de nada de lo que está pasando, no ponen resistencia, ¿cierto? Que son como tan dúctiles. No sé si esa sea una expresión, Sí, pero bueno, es un problema pensar, como lo dice el profesor Piñeres. Sí. yo pongo ahí una, pues, hago como un, ¿qué será eso? Como un spoiler, pero yo lo estoy pensando, no sé si Jorge lo esté pensando, pero Jorge en su trabajo sí tiene una parte, es decir, la resistencia, hay que pensar, lo que estás preguntando en última es por la resistencia, ¿sí? O sea, esto es lo que pasa, cómo resistimos, eso es importante, ¿cierto? Y Jorge en el trabajo, no sé, eso yo no lo conozco de Julián. Jorge en el trabajo sí tiene una cosa muy interesante por el lado de los indígenas y de los afro, digamos, la afrocolombianidad, pues, pero digamos como, pero si Jorge quiere hablar de eso, bien, si no, pero digamos la pregunta es muy buena, porque es bueno, entonces, ¿qué? Nos quedamos aquí quietos, ¿qué hacemos, cierto? ¿Cómo respondemos? Además, porque el sí mismo es también activo, ¿cierto? Básicamente lo que llamamos sujeto es actividad, espontaneidad, ¿sí? Lejos de ser pasividad. Profe, como el tiempo se nos está acabando, habría que decir para seguir, porque el tiempo se nos acabó. Ya, lo El acabo. trabajo de Julián habla de intersticios y focos de resistencia. Eso. Entonces, claro, ambos tienen capítulos que tienen que ver con esos intersticios y focos de resistencia, pero en el momento en el que están haciendo sus exposiciones, pareciera que esa parte de sus trabajos desapareciera. Entonces dejan puesto en la mesa como que no hay esos intersticios y focos de resistencia, y por eso hacía la pregunta, dado que las personas que van a reproducir esta cátedra, que a mí particularmente me gustó mucho, y no porque sea Julián, Murcia y usted, sino porque, o sea, me parece interesante que haya tensión, que haya discusión, pues que hagamos lo que nos hace pensar, Que nos demos pues duritos, que eso de transformarse de también, eso y se nos trata queremos, también. nos Es queremos en que, eso, llevamos tanto tiempo juntos, no pasamos nunca. exacto. Ajá. Pero entonces como que no quede ahí que el sujeto, que el estudiante al que se le inocula esa racionalidad neoliberal está ahí, y que no tiene esos intersticios y esos focos de resistencia que yo sé, porque conozco ambos trabajos, que ambos lo están explorando, pero que no quedó tan explícito en la verbalización. Sí, bueno. Profe, tenemos que cerrar. Listo, chao. Ya. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias. Listo, gracias a quienes asistieron. Y bueno, seguimos trabajando, seguimos viendo a ver cómo avanzamos en esto. Cuídense mucho.